¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Se Tenía que Decir, episodio número 9 y hasta aquí, final de la primera temporada. Después de este episodio nos tomamos un descansito, 1 o 2 semanitas, para luego retornar con fuerza y seguir analizando los principales hechos de nuestra jornada y de nuestra coyuntura política. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur en Twitter, Instagram y en TikTok, donde pueden encontrar también los resúmenes, los bytes, todos los detalles de lo que van comentando nuestros entrevistados en nuestros programas. Y hoy vamos a estar más adelante con la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, para analizar este desequilibrio de poderes en el cual nos ha puesto las últimas recientes decisiones del Tribunal Constitucional, que le ha dicho al Congreso prácticamente: haz lo que tú quieras, hermano, eres libre de hacer lo que desees y nadie te puede controlar. ¿Qué nos dirá la doctora Marianela Ledesma a propósito de esto? Lo vamos a saber más adelante en nuestra sección La Conversa. Y como siempre, el análisis de los principales hechos que han marcado tendencia esta semana. Recuerden que nos encuentran en su plataforma favorita de podcast y también nos pueden ver a través de YouTube. Y a quienes nos ven a través de YouTube ya pueden encontrar en la parte superior de sus pantallas nuestros códigos de Yape y de Plin para que puedan apoyarnos y también suscribirse al Patreon de Espacio Libre, que es www.patreon.com/espaciolibre1. Y si nos están escuchando por Spotify y quieren apoyarnos a través de Yape y Plin, lo pueden hacer al número celular 993-898-570. 993-898-570, su aporte para que podamos seguir adelante con esta producción de Espacio Libre y Paquimedia Comunicaciones. Vamos a empezar esta jornada contándoles un informe, presentándoles detalles de un informe que se ha publicado este fin de semana en Espacio Libre y que revela unas irregularidades, producto de una investigación periodística que se ha hecho, que revelan unas irregularidades que se han dado en el circuito mágico del agua. Quienes viven en Lima o quienes viven en Perú conocen seguramente ese atractivo turístico del circuito mágico del agua, o como lo conocemos comúnmente como el Parque de las Aguas, que está en el Parque de la Reserva, en el centro de Lima. Pues bien, este circuito mágico del agua se realiza una serie de eventos, una serie de exposiciones, ¿no es cierto? Y el año pasado, en el mes de noviembre, a finales de octubre, a comienzos de noviembre, se desarrolló el llamado circuito mágico, el circuito del terror. Y este circuito fue, este espectáculo, este evento fue realizado por la empresa Jordi Industrias. Esta empresa maneja en Lima la cadena de restaurantes temáticos Hollywood, que tiene, entre otras cosas, entre otros atractivos, el desarrollo de activaciones con los llamados cosplays, que son estas personas que se disfrazan de estos personajes, superhéroes, personajes de películas, de series, y todo esto formaba parte de este atractivo. Un evento que ya había sido desarrollado en el año 2021 con cierta reticencia por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Lima y de Emilima, que es la empresa inmobiliaria de Lima, que es la que administra el circuito mágico del agua, porque a quién interesan los animes, los cines, las series, pero contó con una importante cantidad de gente, así que la gente de Emilima dijo: ok, hagámoslo el 2022, pero van a haber algunos cambios en el sistema de contratación. Ya no es que voy a contratar a la empresa y te voy a pagar por ese servicio, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a recaudar todas las entradas que en ese momento suben de precio para este evento en particular, y el 70% de lo que se recaude para las entradas va directamente a la empresa que realiza el evento y el 30% va para la municipalidad. Hasta ahí todo bien, es un buen negocio para la municipalidad, es un buen negocio para la empresa, hasta que días antes del inicio del evento, el representante de la empresa Jordi Industrias recibe una llamada en donde se le comunica que tiene que negociar o coordinar con un intermediario. Este personaje, que va a ser recurrente en toda la historia, que ustedes pueden encontrar en nuestra página web espaciolibre.pe, es Paulo Rojas Dávila. Paulo Rojas Dávila es el intermediario que precisamente empieza a negociar con Jorge Fano, que es el representante de Jordi Industrias, para explicarle cómo va a ser el procedimiento para luego cerrar más adelante otro tipo de eventos y otro tipo de espectáculos que se van a realizar en el circuito mágico del agua. Para ello le dice: del 70% que le corresponde a la empresa, tiene que pagar una especie de comisión para poder seguir más adelante, y para ello esta persona, Paulo Rojas Dávila, le iba a conseguir una serie de facturas. Incluso
hay conversaciones de WhatsApp que nosotros hemos presentado, en donde este señor Paulo Rojas incluso le explica y le dice que no hay problema, puedes hacer el pago a través de la aplicación porque yo he trabajado en el banco y vamos, se puede hacer. Escuchemos un ratito este pedacito que es muy interesante porque aquí se muestra cómo Paulo Rojas Dávila de alguna forma dirige este tema de cómo se pueden hacer los pagos. Escuchemos. Para hacer de las apps no hay restricciones, ¿ah? Puedes depositar todo el 1.000.000, 2.000.000, 300.000 soles, no hay ninguna restricción, ¿ah? Si lo digo porque yo he trabajado en el banco. Listo, te paso la otra factura ahorita. Y así constantemente hay una serie de diálogos en donde se emite o se transmite el tema de facturas que se van pasando. Y quienes nos están viendo en YouTube pueden ver en este momento hay un pantallazo de un balance que precisamente Paulo Rojas Dávila hace de las cuentas que se tienen en ese momento. La recaudación total de lo que era en ese momento, que era más de 1,5 millones de soles que se había recaudado por el evento, en la municipalidad, a través de Emilima, se iba a llevar cerca de 500.000 de soles y era cerca de 800.000 soles los que iba a ganar la empresa, de los cuales de esos 800.000 soles, cerca de 500.000 de soles iban a pasar a manos de este señor Paulo Rojas Dávila, que según la información que nosotros manejamos y que consta en una denuncia que se ha presentado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formaría parte de una organización criminal que está asentada en Emilima y que tiene, entre otros integrantes, a la gerenta de Emilima, Maritza Manturano, a la sazón expareja de Paulo Rojas Dávila, a Marita Oliva, gerenta de administración o administradora del Circuito Mágico del Agua, y también a Silvana Santolaya, quien cumple funciones de comunicadora del Circuito Mágico del Agua. Y Silvana Santolaya también tiene muchas cosas que explicar porque entre las facturas que se emiten o que se le entregan a Jordi Industrias para los pagos, hay 2 facturas de la empresa Ascent Solutions que llegan a un monto de casi 60.000 soles entre las 2 facturas. Y esta empresa Ascent Solutions es una empresa que se dedica al rubro de publicidad y que pertenece la empresa a la señora Silvana Santolaya, que tiene funciones de comunicadora del Circuito Mágico del Agua. Adicional a ello, hay fotografías que muestran las relaciones amicales entre todas estas personas. Se menciona que incluso han viajado juntas al extranjero. Es decir, hay una serie de situaciones que hablarían de la posibilidad de la conformación de una red al interior de Emilima que se encargaría de cobrar cupos, que se encargaría de cobrar estas comisiones para poder realizar estos eventos. En diciembre se produjo otro evento, vino el golpe de estado de Pedro Castillo, un evento que fue a pérdida, no se pudo hacer, la relación terminó mal y ya no se pudo continuar con este tipo de procedimientos. Hay una denuncia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la presunta comisión de delito de peculado y de organización ilícita para delinquir, etcétera. Y lo curioso del asunto es que la comisión de transferencia de Rafael López Aliaga no vio nada irregular en Emilima y es la única gerencia municipal que ha sido ratificada desde la gestión anterior de Muñoz y de su teniente alcalde que asumió el cargo. Es la única gerencia que ha sido ratificada en toda la corporación municipal. Hemos hecho los pedidos a través de Transparencia para que nos ofrezcan la copia del contrato entre Emilima y Jordi Industrias, para que nos ofrezcan la copia de los términos de referencia de las órdenes de servicio de la señora Marita Oliva, de Silvana Santolaya, porque ellas trabajan como funcionarias de la municipalidad por órdenes de servicio, ni siquiera tienen un contrato regular, para que nos cuenten quién es el señor Paulo Rojas Dávila, cuál es su función, porque es una persona recurrente en varias actividades también de Emilima. En fin, existe la posibilidad de que haya una organización. Emilima no nos ha respondido. La gerenta general ha confirmado que sí, conoce al señor Paulo Rojas, pero no ha negado tener algún tipo de relación con él. Ha dicho que sí lo conoce, pero ha negado tener alguna relación con él y que en todo caso nos ha dicho pidamos la información oficial sobre el evento a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, trámite que ya nosotros habíamos hecho previamente y de lo cual también estamos esperando los resultados de lo mismo. Mayores detalles del informe
lo encuentran a través de nuestra página web www.espaciolibre.p para que ustedes puedan encontrar todos los detalles. Ahí están las facturas, las conversaciones de WhatsApp, los montos. Por casi $500,000 es lo que se ha llevado esta gente por estos pagos irregulares que se han dado para este evento en el Circuito Mágico del Agua, y que además tendría otras cosas más que también estamos investigando y averiguando que hay detrás de varias cositas ahí en el Circuito Mágico del Agua. Se tenía que decir. Bien, y continuamos aquí en Se Tenía que Decir. Estamos en nuestra sección Los Bytes. Recordar que los bytes son estos videos, estos audios, este término periodístico que utilizamos en el mundillo del periodismo para hablar de la pepa, los hechos principales, las declaraciones, las imágenes que utilizamos para contar las noticias de la jornada y los hechos que están marcando tendencia. Y esta semana vamos con 3 videos, con 3 audios que han marcado también la jornada periodística. Vamos con el primero que ha salido este último fin de semana y que tiene que ver con los hechos que ocurrieron el 7 de diciembre, con el golpe de estado de Pedro Castillo. Son imágenes del detrás de cámaras del mensaje de Pedro Castillo antes de su golpe de estado. Vemos a un Pedro Castillo acomodándose la banda presidencial, vemos al edecán de Palacio de Gobierno, y aparece una figura nueva dentro de esa imagen que vendría a ser la entonces ministra Betsy Chávez, quien habría coordinado todo el mensaje presidencial, y esto traería por la borda esta situación que decía que Betsy Chávez no conocía nada a propósito de este tema. Este video forma parte de un trabajo periodístico que ha realizado Panorama el último fin de semana, en donde ha hecho un seguimiento precisamente del papel que realizó Betsy Chávez durante ese día 7 de diciembre, en donde permitió el ingreso de los periodistas de TV Perú que grabaron y que lanzaron el mensaje a la nación al aire. Y lo que se aprecia ahí es a un presidente en ese momento, a un Pedro Castillo, muy consciente de la situación, ¿no? A un Pedro Castillo haciendo pruebas de audio, a un Pedro Castillo muy empoderado en el momento, a un presidente de la República consciente de quiénes iban a estar en el salón contiguo, ¿no? Pregunta por Alejandro Salas, le menciona a Betsy Chávez que recuerde que es un mensaje a la nación lo que va a darse en ese momento, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa, es un mensaje a la nación, ¿no? En fin, una serie de indicaciones que va dando Pedro Castillo en ese momento, y que se tira por tierra esta versión que incluso diera Guido Bellido en algún momento de que el presidente estuvo narcotizado en ese momento y que algo le habían dado en el cafecito, ¿no? Que algo le habían dado en el café y que por eso no era muy consciente de lo que había estado diciendo. Entonces, ahí esto genera también nuevamente el interrogante de cuál fue el papel que jugó Betsy Chávez. La mañana de este lunes, Patricia Chirinos, la congresista de Avanza País, ha presentado una denuncia constitucional contra Betsy Chávez. Está pidiendo su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años. Y la subcomisión de anuncios constitucionales va a estar debatiendo también la denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides por la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, y alternativamente por la comisión de delito de conspiración en agravio del Estado, donde se incluye a varios exministros. Así que el tema del golpe de Estado, con este video adicional, seguramente va a tener mucho que seguir rebanándose y seguir hablando del tema. Vamos a hablar ahora y a presentar ahora otro byte que tiene que ver con una situación lamentable también que se produjo este fin de semana y que tiene que ver con lo que ocurre en Puno. Puno se convierte y sigue siendo el epicentro de las movilizaciones. Soldados fallecidos y desaparecidos, 3 soldados muertos y 3 desaparecidos tras intentar cruzar el río Ilave en Puno. Lo que vemos en este momento es a un grupo de pobladores rescatando del río a uno de los soldados que ingresaron al río. Un río que está en crecida, un río que es complicado, no es que es un río que cualquiera puede cruzar y cualquiera puede atravesar.
Hay dos comunicados del Ministerio de Defensa, bastante confusos entre sí. Ninguno habla de orden superior, ¿no? Aunque se menciona que lo que se menciona también extraoficialmente es que los soldados han cumplido con órdenes superiores para tratar de atravesar el río, ¿no es cierto? Que cumplieron la orden de atravesar el río. Esto forma parte de las operaciones que estaban realizando los soldados para tratar de mitigar las movilizaciones, las manifestaciones. Pero, sin embargo, los comunicados del Ministerio de Defensa hablan de que estos soldados estaban tratando de escapar de las hordas, ¿no es cierto? Y de las masas que están atacando a los soldados. Hay muchas cosas por aclarar ahí, pero lo que sí hay que rescatar es que estas hordas, entre comillas, que atacan a los soldados son los que finalmente rescataron a los soldados, que es lo que vemos precisamente en estas imágenes, ¿no? Estos violentos, estos salvajes, estos terrucos que atentan contra los soldados son los que finalmente han podido rescatar a varios de los soldados que se metieron al río y los han logrado trasladar también hasta los hospitales cercanos y han podido rescatar y salvar a algunos, pero hay 3 que todavía continúan en calidad de desaparecidos. Terrible lo que viene sucediendo en Puno y terrible que siga siendo el centro, pues, de las protestas. Tercer y último byte, quizá el más lamentable, bueno, no es el más lamentable, pero sí el más vergonzoso de esta semana, ¿no? Y es este espectáculo mediático. Me voy a meter a un supermercado y me voy a llevar un desodorante Dove. Notarial, yo no voy donde mis familiares con una comba a romper puertas. Yo no voy a romper la casa de familiares, dígalo. Yo le voy a decir una cosa. En primer lugar, me respeta. Porque si no, doy por concluida la entrevista. Me está faltando, me está diciendo que su marido ha facturado con el Estado 517 ¿Es un delito? ¿Perdón? ¿Es un delito? Pero, ¿y usted dice que nunca recibió un sol del Estado? Yo no recibí ningún sol del Estado. ¿Tiene alguna prueba de que yo he recibido? Pero su marido sí, pues, y su marido vive en su hogar. Su hija también, su hijo, los que tenga. No se meta con mis hijos, no se meta su con hogar sus hijos. ha recibido plata de todos no se meta con mi casa. Señora. Mi casa no es metro, donde se metió con ahí la plata de todos los peruanos. Yo no sí te puedo aquí demostrar que soy una mujer emprendedora. ¿Emprendedora para qué? ¿Para el TikTok? Perfecto, mientras es congresista con la plata de los peruanos. Es Juliana Oxenford, la periodista Juliana Oxenford y la congresista fujimorista Tania Ramírez en otro espectáculo más televisivo, ¿no es cierto? En donde los seguidores de ambas han tratado de alguna forma de demostrar que cada una tiene la razón y que cada una ha dado cátedra, ¿no? Lamentablemente ninguna de las dos ha dado cátedra. Una porque es una congresista quizá de las de peor performance, hay que decirlo, tanto en su labor legislativa como en su labor política y en su labor mediática, ¿no? Y por el otro lado, Juliana Oxenford, que es una periodista que lamentablemente está acostumbrada a este tipo de shows mediáticos. Ya lo había hecho antes con Guido Bellido, ¿no? Cuando se enfrascó en esta discusión en donde Guido Bellido también le dijo de todo, ¿no? Y ella también lo acusó de todo. Y en donde este intercambio llegó a una serie, empezó con un intercambio en Twitter, ¿no? En donde se retaron públicamente, se pecharon públicamente, pusieron fecha y hora, ¿no? Y finalmente llegaron a esta situación. El tema es que aquí ninguna de las dos tiene razón. Y que esto no es ni periodismo, ni tampoco es política. Es simplemente un mero espectáculo. O sea, es el mismo espectáculo que podría hacer Magali Medina con alguno de sus ampallados. O sea, hay que ponerlo en ese nivel y en ese estamento. O sea, lamentablemente ni una hace política ni la otra está haciendo periodismo cuando hace este tipo de espectáculos y eso no ayuda en nada a superar los niveles de decadencia en el cual está tanto el periodismo nacional como la política nacional. Hay que decirlo, son dos espacios que están en decadencia y que están complicados. Nosotros formamos parte del espacio periodístico y tratamos de alguna forma de salir adelante en medio de esta situación. Y este tipo de situaciones no ayudan a rescatar al periodismo nacional. Y es una pena porque Juliana Oxenford cuando quiere hacer periodismo lo hace bien, pero este tipo de cosas lamentablemente no ayudan y no colaboran. Y lo que hace Tania Ramírez, repito, no es una buena legisladora, no es una buena política y mediáticamente tampoco es una buena persona para hacer este tipo de cosas. Entonces, seguimos teniendo los congresistas que nos merecemos y seguramente los periodistas que también nos merecemos. Se tenía que decir.
Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Estamos en nuestra sección La Conversa y como habíamos anunciado, estamos con la doctora Marianela Ledesma. Ella ha sido presidenta del Tribunal Constitucional y estamos con ella para conversar y analizar diversos temas que vienen sucediendo en nuestra coyuntura nacional y a propósito también de algunas decisiones que se han venido tomando y que aparentemente se han dejado de hablar y de comentar en esta semana desde las decisiones que se han tomado en el Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, ¿cómo está? Bienvenida, Se Tenía que Decir. Un gusto, gracias por la invitación y un saludo especial a ti, Paco, por la conducción del programa. Gracias, doctora. Bien, empecemos por por conversar sobre este tema, esta decisión que se conoció la semana pasada y que, bueno, ahora ha quedado un poco subyugada frente a otros temas que están pasando en la coyuntura, que ha sido esta decisión que tomó el Tribunal Constitucional de decirle, bueno, en simple, al Congreso de la República, tienes el poder absoluto, nadie te puede detener en cuanto a las decisiones que puedes tomar, que puedes decir, nadie te puede parar y puedes tomar decisiones absolutamente sobre cualquier tema y sin ningún tipo de control. Nos han dejado en una situación de desequilibrio de poderes estas decisiones que se han tomado recientemente en el Tribunal Constitucional. ¿Usted qué opina al respecto? Coincido con la pregunta que planteas por lo siguiente. En un modelo democrático, la columna vertebral sobre el que se sostiene una organización se basa en el ejercicio del poder con competencias, en una separación y en un equilibrio de poderes, y que para lo cual es vital hacer el control de cómo se ejerce ese poder. Y para eso también debo recordar a todos los ciudadanos que leer el artículo 45 de la Constitución que dice que el poder se ejerce con límites. Textualmente, el poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Esa es una idea base que aparece en la Constitución. Por lo tanto, si la regla es el poder se ejerce con límites, ¿quién controla el ejercicio de ese poder? En el caso concreto que se llevó al Tribunal Constitucional, el Congreso tiene una atribución, elegir al defensor del pueblo. Nadie cuestiona su atribución. Pero el hecho de que tenga ese poder de elegir, puede ejercerlo vulnerando o creando de repente situaciones irregulares porque tiene el poder. Por ejemplo, ¿qué se pretendía? Se invitaba a señores que formen parte de invitados para ser elegidos defensor del pueblo sin mayor meritocracia, sin mayor transparencia y sobre todo que no se había previsto que los ciudadanos puedan ejercer la posibilidad de la tacha, de la impugnación a alguna candidatura. Dicho en otras palabras, era un diseño de designar a un defensor del pueblo casi en una reserva, casi en un secretismo. Y eso altera pues los principios de meritocracia, de transparencia y de acceso y de participación ciudadana. El sindicato de la Defensoría fue a los jueces del Poder Judicial que le corresponde hacer ese control, a decirle acá se está llevando un procedimiento con vulneración de estos intereses constitucionales. Y el juez del Poder Judicial paralizó la elección y dijo, bueno, tú Congreso corrige porque no puedes tú ejercer tu poder, ejercer tu facultad, vulnerando, restringiendo pues estos otros intereses jurídicos que también hay que contemplar. Eso no le gustó al Congreso. Fue al Tribunal Constitucional a decir que le estaban menoscabando el ejercicio de sus atribuciones al permitir que un juez del Poder Judicial controle el ejercicio de esas atribuciones. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ha dicho que el Congreso, en pocas palabras, para no hablar tan jurídicamente, es intocable. Está exento de algún control. Y cualquier estudiante de Derecho sabe que no hay zonas exentas de control, porque el poder tiene que controlarse para evitar pues las arbitrariedades, los desequilibrios, los abusos. Entonces, por más que el Congreso tenga atribuciones, sus atribuciones tienen que estar sometidos a ese control constitucional. Eso ya no existe a partir de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional y rompe con el esquema fundamental de una democracia. No solo el reparto, no solo el equilibrio, el control para verificar qué tan arbitrario se puede estar ejerciendo un poder. Ahora, no es la primera vez
en todo caso, que hay una intención de ciertos sectores políticos, de ciertos grupos políticos, por tratar de obtener un poder, ¿no? Total respecto a la manera de la elección, respecto a la forma para elegir al defensor del pueblo, para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, etcétera. Y otras veces por la movilización ciudadana u otras acciones se ha logrado paralizar, se ha logrado contener esto, pero parece que ahora no hay ninguna forma de contención. ¿Qué hay de diferente en estos escenarios? ¿Qué es lo que hay ahora que no se puede contener esta ansiedad, estas ganas de poder de estos grupos que ahora están ejerciendo este control y esta fuerza tan grande en este Congreso? Lo que estamos apreciando es casi una práctica que nos tocó vivir en la época del fujimorismo, donde también se controló las instituciones, se controló el tribunal, se controló el Poder Judicial y el Ministerio Público con comisiones interventoras. Pero eso forma parte de una historia oscura de nuestro país frente a quienes han liderado esas intervenciones. Pero lamentablemente lo triste es que en lugar de mejorar el modelo democrático, el Tribunal Constitucional, que debe ser el gran artífice de velar por ese control, por ese equilibrio, más bien ahora pone la balanza no en un equilibrio, sino echado totalmente al Congreso. Y ahí hay que tener en cuenta este dúo Congreso-Tribunal Constitucional, porque es el Congreso el que ha elegido a estos señores hace algunos meses atrás. Este Tribunal Constitucional es la voz del Congreso actualmente, ¿no? Y es este tribunal el que en cierta manera santifica y genera pues una zona exenta de control, ¿no? Frente a los actos que son su facultad de ejercer, pero que se podrían ejercer de manera arbitraria, y siempre debe existir la voz de un juez para controlar cuando un ciudadano le pide que controle el ejercicio abusivo, ¿no?, de una atribución, ¿no? Entonces, es peligroso para un modelo democrático que se debilite las instituciones y sobre todo se debilite la columna vertebral, que es equilibrio y control en el ejercicio del poder. Recuerdo, no hay poder ilimitado. El artículo 45 de la Constitución, el poder se ejerce con límites, y la otra situación, con responsabilidad. Y más aún pareciera que están tratando de dejar a los ciudadanos, que están tratando de dejar a la población sin ningún tipo de posibilidad ni de defensa, ¿no? Porque paralelo a esto hay otra corriente que está tratando de decir: renunciemos al Pacto de San José, salgámonos de la Convención Interamericana, vayámonos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejarnos sin una posibilidad de apelar a la justicia supranacional, y esto también forma parte pues de estas intenciones de gobiernos, digámoslo, gobiernos autoritarios que han renunciado a este tipo de sistemas y que dejan a una población indefensa, ¿no es así? Totalmente de acuerdo. En la época de Fujimori, los jueces del Tribunal Constitucional que se opusieron a la reelección, el Congreso los destituyó a los jueces, 3 jueces que fueron destituidos, pero fue la Corte Interamericana la que ordenó su reposición. En la época de Fujimori, la matanza de Barrios Altos y la Cantuta también se selló. Acá no pasó nada, al Grupo Colina se le dio una amnistía. Sin embargo, la Corte Interamericana dispuso que se abra la investigación, y por eso están sentenciados pagando sus condenas a los integrantes del Grupo Colina y del señor Fujimori, ¿no? En la época de Fujimori, las mujeres fueron a través de un tema de esterilizaciones forzadas, y ha sido la Corte Interamericana que ha ordenado que se investigue para determinar la responsabilidad de quien ejerció esos actos. Dicho en otras palabras, nuestro país, como la mayor parte de países de un modelo democrático, estamos adscritos a un modelo donde la justicia no se agota en el territorio nacional. Tenemos la posibilidad de tener una organización supranacional. Nuestra organización judicial termina en la Corte Interamericana, y es la Corte Interamericana la que analiza el comportamiento del Estado, de sus funcionarios, y el que corrige, y el que frente al abuso que se pueda haber generado en sede nacional. Por lo tanto, una manera de proteger los derechos de los ciudadanos es felizmente que exista una Corte Interamericana, una Comisión Interamericana en la tutela de los derechos de las personas.
Y aún más, también recuerdo que también hay organismos internacionales como las Naciones Unidas que también están preocupados por ver cómo se está reprimiendo las protestas sociales, ¿no? Y asesinando ya cerca de 50 personas que sin necesidad de estar en la protesta han terminado también afectados sus bienes jurídicos. Y permíteme decir, Paco, y esto también nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta, si bien el poder se ejerce con límites, hay que considerar que el poder también genera responsabilidad en su ejercicio. Por lo tanto, si la señora Boluarte y el Consejo de Ministros deciden promover un estado de excepción, someternos a un tema de estado de emergencia, está en sus facultades, está en su atribución de la Constitución. Muy bien, ahí tiene un ejemplo. Ella está ejerciendo esas atribuciones con su Consejo de Ministros, pero el hecho de que ella esté ejerciendo esa atribución y nos haya sometido a un estado de emergencia no significa que tiene una carta blanca para liquidar los derechos básicos de los ciudadanos. El estado de excepción solamente le permite, uno, restringir el tránsito, restringir los derechos de reunión, no nos podemos reunir, y algunas libertades personales, pero no restringe que las personas detenidas sean ultrajadas, maltratadas, que se les evite comunicarse su propio idioma y una serie de cosas que se ven, ¿no? Entonces, ¿quién va a controlar a la señora Boluarte y a su gabinete? Tiene que ser el Congreso. El Congreso ejerce un control político a través de las interpelaciones a la censura del ministro, y la responsabilidad penal lo va a tener que determinar el Ministerio Público. Se supone que el Ministerio Público tiene que estar muy diligente recabando toda la información para que luego la señora Boluarte y su Consejo de Ministros puedan responder por el tema de la vulneración de los derechos, en este caso la vida de las personas, ¿no? Los asesinatos. Ese Ministerio Público que fue tan diligente en la época de Castillo, que me pareció muy bien que controle como un presidente pues esté metidos en actos de corrupción, esperemos que también con esa misma diligencia, vehemencia y profesionalismo también esté acopiando los medios de prueba de una presidenta en ejercicio del cargo que con su mandato está generando toda esta vulneración de bienes jurídicos a los ciudadanos que están ejerciendo su derecho a protestar. Entonces hay que recordar, poder con límites y poder con responsabilidad. Eso es lo que tenemos nosotros que recordar siempre a todo funcionario. Pero ahí es complicado cuando en Puno, por ejemplo, recién se están instalando fiscalías de derechos humanos, ¿no? O sea, recién la fiscal ha ido, está instalando una fiscalía de derechos humanos, y con respecto al tema de la responsabilidad, pareciera que tampoco se quiere asumir, ¿no? Porque el premier Otárola ha dicho que el responsable político está en la DIROES, refiriéndose a Pedro Castillo. La presidenta Boluarte no va a declarar ante la fiscalía. Los ministros han dicho que no participan en los planes operativos del ejército ni de la policía. Es decir, o sea, nadie tiene responsabilidad aquí en esta situación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se mueren, matan 60 o asesinan más de 40 personas, se mueren soldados ayer tratando de pasar un río por órdenes superiores, pero nadie tiene responsabilidad. ¿En qué estamos? Estamos en una anarquía. Eso no se puede tolerar. Eso será pues la argumentación del señor Otárola, que quiere liberarse de los resultados de sus acciones. Si bien él dice, yo no di la orden de matar, pero él sabía que se estaba utilizando planes, por ejemplo, en estas últimas intervenciones, que agreden otros bienes fundamentales de las personas. Hay también la responsabilidad por omisión. ¿Qué hizo para evitar que se siga manteniendo ese patrón de respuesta a los ataques, a las protestas sociales? ¿Qué ha hecho? Formalmente ha retirado al responsable militar, formalmente ha abierto investigación, formalmente ha salido a protestar y a decir no puede reprimirse de esta manera. Al contrario, su silencio dice todo, y inclusive él ha ofrecido darles bonos a los policías, a la gloriosa policía, por estar comportándose y haber respondido a la protesta de esa manera. Entonces, hay que considerar que en nuestra teoría penal existe el autor mediato, no es el autor inmediato solamente el que tiene responsabilidad, ¿no? Y pongo un gran ejemplo, el caso del señor Fujimori. El señor Fujimori está detenido, sentenciado, por el caso de, entre todos los delitos, uno de ellos es el caso de la Cantuta y Barrios Altos. ¿Y acaso el señor Fujimori ha ido con el comando Colina a ordenar que asesinen a las personas? No, porque está en la lógica del autor mediato, porque él tenía conocimiento, era el titular, era el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas, el contexto en que se desarrollaba,
diría, hay un estado de emergencia, hay todo un control que está ejerciendo en este momento la señora Boluarte con su Consejo de Ministros. Entonces no puede eximirse de responsabilidad, no hay una autoría mediata de la responsabilidad penal. Y por último termino diciéndote que estos no son delitos comunes y corrientes, son delitos que tienen patrones de ataque a los ciudadanos, ¿no? Y que trasciende las fronteras de nuestro país su responsabilidad. Se podrán ir a refugiar, a esconder cuando dejen el poder en cualquier parte del mundo, pero hasta ahí llegará la justicia supranacional, porque lo que estamos viviendo acá es sencillamente la afectación de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la vida de estas personas que van a tener que necesariamente responder donde se quieran esconder por su responsabilidad penal. Doctora Ledesma, tenemos ya, van a ser 3 meses de gobierno, son 3 meses ya del gobierno de Dina Boluarte, y son 3 meses de una crisis constante, una crisis política que tiene en Puno su epicentro, ¿no? La situación es más alarmante en Puno, donde se registra la mayor cantidad de situaciones incluso de violencia, y es una situación que pareciera no tener solución. Uno ve la situación política, ayer el Congreso tampoco ha dado mayores luces de querer resolver esto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza usted esta situación? ¿Qué posibilidades hay de encontrar una salida a esta crisis política que estamos teniendo en este momento? Muchos nos preguntamos por qué Puno, y yo intento una respuesta. El derecho político de elegir, de ejercer un voto para elegir autoridades públicas, es un derecho que recién se ha comenzado a ejercer en el año 1979. 1979. Antes de la Constitución de 1979, solo podían votar las personas que sabían leer y escribir. Leer y escribir. Si tú eras una persona analfabeta, no podías ejercer tu derecho político a votar. La Constitución del 79 generalizó a todos. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros vemos históricamente y también vemos las estadísticas, en las zonas rurales y en la zona sur de nuestro país ha existido un gran número de analfabetismo. Por lo tanto, recién este sector emergente, podríamos decir que ha comenzado a alfabetizarse y a partir del 79 ha ejercido su derecho político a votar. Son actores políticos nuevos, formalmente hablando. Segunda idea, pero son actores políticos que con su voto han llevado al gobierno a un partido llamado Perú Libre y a una plancha presidencial llamado Pedro Castillo y Boluarte. Estos señores han sido elegidos mayormente por la gente del sur, masivamente, votaciones del 80%, Ayacucho, Puno, Cusco, ese es su bastión natural. El señor Castillo cometió el tema del golpe de Estado, por sucesión asume el cargo la señora Boluarte, y en lugar de mantener o dirigirse a su elector natural, que es los electores del sur, al contrario, decidió, ¿no? Diría, traicionar a esos postulados y tomar más bien los postulados del grupo opositor, del grupo perdedor. Ahora lo vemos formando parte de una bancada fujimorista, ahora lo vemos asumiendo una política represiva contra sus propios electores. Entonces, no solo hay una traición al elector que votó por esta plancha, ¿no? Y sobre todo por la señora Boluarte, ¿no? No solo hay una traición, sino que además el elector que ejerció su derecho político en las calles, no estoy diciendo que le den más presupuesto, que le pongan más colegios, más escuelas. En las calles todos escuchamos fuera Dina y todas las palabras adicionales que se le agrega, porque es un reclamo político a la traición política de quien ella representaba este sector. Entonces, esa es la lectura. Ahora, la señora pretende, bueno, ir a repartir bonos, dinero y no sé cuántos. Yo creo que está equivocándose en la lectura política y que nos quede de experiencia. Uno tiene que ser fiel al elector que le llevó a sentarse ahí en ese lugar. Y el discurso del terruqueo tampoco ayuda a solucionar estas situaciones, ¿no? No solo el discurso no solo eso, la estigmatización. Muchos dicen, ¿qué hacen esta gente del Ande acá en la capital? Es que
Es que a partir del 79 hacia adelante eran invisibles. Antes del 79 no existían. Son la nueva voz que ha generado la Constitución del 79 y que hasta ahora tenemos. Son los nuevos actores. Y los nuevos actores que exigen con convicción voz, ¿no? No son los actores, bueno, otros, ¿no? Entonces, no solo es eso, no solo es la estigmatización y lamentablemente el haber respondido con violencia, no creo que ha sido la mejor decisión que se dio en ese momento. Bueno, doctora Ledesma, nos queda el tiempo corto, podríamos seguir conversando y hablando sobre otros temas, el futuro político también de su parte, respecto a qué cosa viene más adelante seguramente, y otros temas más también de lo que puede venir también como posibles salidas, pero ya habrá oportunidad seguramente para seguir dialogando y seguir conversando. Esperemos tenerla más adelante para seguir hablando sobre estos y otros temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes las gracias, de manera especial a ti, Paco. Gracias. Muy amable. Marianela Ledesma, ex magistrada y expresidenta del Tribunal Constitucional, estuvo aquí en la conversa en Se Tenía que Decir. Continuamos en Se Tenía que Decir y estamos en nuestra sección Pese a Todo Positivo, las noticias de diversos ámbitos que, a pesar de la coyuntura política, nos muestran algún espacio, algún atisbo de esperanza y de positividad en medio de toda la situación. Y esta es una noticia que habíamos visto hace algunas semanitas, que ha salido hace algunas semanas, pero que, bueno, por medio de diversas circunstancias y de otras noticias positivas que habíamos comentado, no habíamos logrado ponerla en pantalla, pero que ahora sí la ponemos a disposición de ustedes. Y es que ha habido un nuevo avance hacia la cura del VIH, y es que un tercer paciente ha logrado controlar al virus tras un trasplante de médula. Es el llamado paciente Düsseldorf. Es un hombre de 53 años que tenía la infección y que luego le han diagnosticado leucemia. Este paciente lleva 4 años ya sin tratamiento antirretroviral y su carga viral se ha vuelto indetectable. Este paciente de 53 años se atendió en Düsseldorf, en Alemania, y ha conseguido una remisión de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Lo ha logrado después de recibir un trasplante de células madre de la médula ósea, y este sería el tercer caso de remisión completa después de un trasplante en el mundo. El paciente había recibido el diagnóstico de infección por VIH en el 2008 y en el 2011 había sido diagnosticado con una leucemia aguda. Las investigaciones plantearon que el hombre recibió hace más de 9 años un trasplante de células madre para tratar la leucemia que tenía. Se produjo una supresión, dice, una reducción persistente del virus VIH-1 por más de 9 años después del trasplante y 4 años después de la suspensión de la terapia antirretroviral. Es decir, por 4 años dejó de tomar la medicación antirretroviral y el virus dejó de aparecer ya luego en los análisis que le fueron haciendo constantemente. Esto ha hecho que se hable ya de una posibilidad más de encontrar una cura final, ¿no es cierto?, frente al virus del VIH. Hay que señalar que todavía el VIH sigue siendo incurable según las investigaciones, pero cada nuevo paciente que logra años con el virus de manera indetectable e intransmisible es un nuevo paso hacia la cura definitiva. Las informaciones hablan de que el trasplante de células madres es un procedimiento utilizado para tratar ciertos tipos de cáncer como la leucemia, mediante la transferencia de estas células de un donante para repoblar la médula ósea del receptor. Hasta ahora se habían publicado 2 casos de pacientes que habían experimentado la remisión del VIH, el paciente de Londres y el paciente de Berlín, y ahora con el paciente de Düsseldorf estamos hablando ya de 3 pacientes que han logrado superar este virus y que, bueno, tendrían que preocuparse solamente ya por el tratamiento de la leucemia, que es mucho más tratable que el del VIH. Hace 42 años se propagaba la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana, que llegamos a conocer como el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y en 1996 se inició el uso de medicamentos que permiten controlar la infección. Se calcula que gracias al desarrollo de esos tratamientos y a su acceso se han salvado 16 millones de vidas desde el año 2001.
Sin embargo, desde las últimas 2 décadas han empezado a encontrarse casos de pacientes que logran la remisión sostenida de la infección después de haber recibido la medicación para el VIH o haber accedido a un trasplante de células madres por otro tipo de enfermedad. Noticia positiva, importantísima y que sin duda alguna nos pone de manifiesto que este tipo de enfermedades felizmente pueden ser curadas y pueden ser tratables y que felizmente estamos saliendo adelante y que estamos dejando atrás este tipo de circunstancias y que ojalá no aparezcan enfermedades nuevas que nos sigan poniendo contra la pared. Pese a todo, positivo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro podcast. Se tenía que decir este episodio número 9 y con este episodio llegamos al final de esta primera temporada. Nosotros vamos a tomarnos un par de semanitas, vamos a reformular algunas cosas para poder seguir llevándoles a ustedes este programa y seguir compartiendo el análisis de la jornada y conversando con nuestros entrevistados y entrevistadas. Ya saben que nos pueden apoyar a través de nuestro Yape y nuestro PRIN al 993-898-570 y poder compartir también a través del Patreon las informaciones exclusivas, las investigaciones que venimos realizando a través de Espacio Libre y Paquimedia Comunicaciones a través de www.patreon.com/espaciolibre1. Nosotros nos vamos a tomar un par de semanitas mientras reformulamos, pensamos, vamos craneando algunas cosas. Volvemos el 27 de marzo, salvo que la señora Boluarte renuncie. No creemos que pase, pero si renuncia, regresamos para comentarlo. Si habrá golpe de Estado, no creo que haya golpe de Estado. Pero si pasa algo raro, volvemos y regresamos para contárselo. Pero si no pasa nada extraño, nada sobrenatural o nada demasiado grande, volvemos el 27 de marzo nuevamente con ustedes aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. ¡Chau!